Quiero hablarles hoy sobre un tema que me estaba inquietando en estos días por el hecho de escuchar testimonios. Testimonios que indudablemente no son testimonios para compartir, porque son testimonios que edifican o enriquecen, sino por el contrario, son testimonios que nos llevan a preguntarnos, y esas personas, gracias mi hermana, muchas gracias, y esas personas, ¿qué les pasó? ¿Por qué retrocedieron? Quiero hablarte de la tentación. Y para hablar de la tentación, yo necesito necesito hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron tentados? Levanten la mano, a ver. ¿Cuántos fueron tentados? A ver. Que dejen la manita en alto. Algunas están así, mire. Algunas, ¿viste? Entonces estoy en el lugar correcto. Gracias, hermano. Ahora, les preguntaré o no, ¿en qué fuiste tentado? Ay, ya como que no te gusta mucho esa pregunta, ¿verdad? ¿En qué fuiste tentado? A ver. No me digas, yo te estoy tratando de llevar a una autorreflexión, a que vos digas, a ver. Entonces, si vos te pones a pensar, claro, ya vi yo, esos codazos, viste, familiares, a ver, vos que me decías a mí que, no, vos pensá en vos, no seas tan bueno, tan benévolo contigo y viste, pretendas, esta palabra es justo, ideal para ella o para él, no. Vos, hermano, ¿en qué fuiste tentado? Yo quiero llevarte a una reflexión, a dos cosas en realidad. Como en Argentina utilizamos una palabra que es zafar. Zafar de un sinónimo de escapar, ¿no? Zafar. ¿Cómo podemos zafar de la tentación? Pero para ello, antes, ¡ay, qué bien! En 1 Corintios 10 tenemos que entender este pasaje. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces nos tenemos que preguntar qué cosas. Ahí está diciendo que, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En el mismo pasaje, en el mismo capítulo, pero en los versos siguiente, creo que es el verso 11, vuelve a dar el concepto de que las cosas que pasó Israel fueron escritas para que nosotros, entendiendo lo que vivió Israel, nosotros no volvamos a incurrir en los mismos errores y pecados de Israel. Ahora, en este capítulo, en el verso 6, hay algunas cosas, bueno, yo las anoté, pero no necesariamente usted, la tiene que buscar ahora. Pero en este pasaje, ni bien termina el verso 6, habla de 5 cosas que hizo Israel, que son un ejemplo para nosotros. Número 1, dice, no codiciarás. Es decir, que Israel codició. Número 2, no idolatrarás. Es decir, que nosotros podemos idolatrar. Y Dios nos está diciendo, ustedes no hagan lo mismo que Israel. No codiciarás, no idolatrarás, no fornicarás, no tentarás y no murmurarás. 5 cosas que están allí en 1 Corintios capítulo 10 del verso 6, creo que es hasta el verso 10. Pero en el verso 11 nos dice otra vez, y estas cosas pasaron en el pueblo de Israel como ejemplo para nosotros. Ahora, yo quiero hablarles de 2 ejemplos. Uno es el Señor Jesucristo, como ejemplo, de haber sido tentado. Pero 2, Israel, como una nación que fue tentada y sucumbió ante los deseos pecaminosos de una nación. Entonces es interesante que podamos mirar este pasaje. Y hermano, Mateo capítulo 4 es, yo pudiera predicar horas solamente sobre estos versículos.
Y en el capítulo 4, pero en el verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Mire, este no es espíritu con minúscula. Es decir, no es que él tuvo una situación espiritual de su espíritu humano, sino el Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, pero mire eso, para ser tentado. Y eso en una mente pensante, solamente pensante, sin ser guiada por el Espíritu Santo, no lo puede entender. Porque uno diría, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo llevase a Jesús al desierto para ser tentado? Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. En primer lugar, el Señor Jesús fue tentado desde niño, desde pequeño. Y Él sufrió las consecuencias de ser el Salvador de la humanidad. Él llevó, hermano, las consecuencias de enfrentar a... Este pasaje habla de tentador, habla de diablo y habla de Satanás, las tres esferas de Lucifer. Las tres, en Mateo 4, porque hay tres tentaciones. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Salió de dónde? ¿A dónde se bautizó Jesús? ¿A dónde fue ungido Jesús? Porque anteriormente todavía no era el ungido. Pero en el momento en que Él es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, el Señor desde el cielo da la aprobación. Y este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y entonces es ungido y entra entonces, hermano, 40 días de ayuno y 40 noches de ayuno. No 40 días, hay gente que dice yo ayuné 21 días. Sí, hay 21 días, pero la noche morfaba, ¿viste? El bandido, la bandida. Claro, durante el día, pero la noche cuando se comida, ¿viste? A dos manos. Y si, ¿cómo vas con el ayuno, hermano? Ah, pastor, usted no sabe cómo sufro. No se puede coser la boca, pero ¿viste? Come. 40 días el Señor, hermano. Y cuando, luego de esos 40 días, viene el diablo. Fíjense que en el mejor momento, cuando más débil estaba el Señor, cuando mayor debilidad había, después de 40 días de ayuno. Ahora, hay algunas cosas que yo quiero hablarle, pero tengo que hacer un paréntesis. Hay mucha gente que se concentra en aquel pasaje que dice, este género, hablando de un demonio, un endemoniado, dice, no sale sino por oración y ayuno. Yo le quiero explicar algo. Esa palabra ayuno fueron escritas por los escetas, no están en los originales. Este género no sale sino con oración. La palabra ayuno fueron los ascetistas los que flagelaban su cuerpo y de alguna manera entendían de que Dios respondía si hacían ciertos ritos, ciertas ceremonias. Esa palabra, cuidado, no está en el original. Por lo tanto, si vos querés ayunar, hermano, para recibir una respuesta de Dios, ayuná. Yo no te voy a decir que no. Pero yo entiendo muy bien lo que es el ayuno y cuando Dios te llama a un ayuno. Si no, no creas que el ayuno mueve la mano de Dios. Un corazón contrito mueve la mano de Dios. Pero ¿de qué sirve que tú ayunes? Que no comas. Pero con esta, tú sigues pensando cosas que no debes. Y con esta, sigues enlazado a cosas que no debes sentir. ¿De qué sirve el ayuno? Más vale disfrutarte un buen biscuit con unos frijolitos pisados. Pisado, digo yo, no sé cómo es, pero me gusta el frijolito pisado a mí. Me encanta el frijolito pisado. Molido. Bueno, ese frijolito, el negro, no el negro, qué lindo, qué hermano. En una tortillita doradita, fritadita, déjame que te explique. Fritadita, viste, en el sartén, con un poco así de frijolitos y unos huevos fritos, hermano. A esta hora, hermano, qué lindo que viene. Pues, entonces el Señor había ayunado. Y 40 días. Y entonces viene el diablo y lo tienta. Mira, hermano, ese sí que era un espíritu de mentira y de engaño tal
Satanás. Ahora entonces, cuando miramos aquí, antes de esto, yo quiero que usted vea ese pasaje. Léalo, por favor. Ahí donde está, con su mente nomás. No se desenfoque, mire. Ahí dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Es decir, es que este sumo sacerdote, hermano, fue tentado, dice, en todo. Jesús fue tentado en todo. Ahora, según la raíz de la palabra todo en griego, significa todo. Hoy aprendiste algo nuevo, ¿viste? Todo, hermano, ¿qué es todo? Todo. Porque a veces le buscamos, bueno, dice el griego, ¿qué? Él fue tentado en todo. ¿Sabes lo que es todo? Todo. ¿Te quedó claro? En todo. Pero, Señor, ¿él también habrá sido tentado en lo sexual? Sí, en todo. ¿Y con la comida? Sí, en todo. Sí, en todo. Entonces él, que fue tentado en todo, sabe qué pasamos nosotros cuando somos tentados. Él sabe, hermano, cómo te sentís cuando viene el enemigo. Ahora, yo quiero que, hermano, dice que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y esto nos habla de la soberanía como atributo divino. De que Dios está en el trono y Él dice, yo quiero que mi hijo o mi hija allí en la tierra pase por esto, que pase, sí, pero si esto no es bueno. Pero Dios dice, yo quiero que él aprenda, porque hay algo que tiene que aprender a través de la tentación, que si tú no lo aprendes, hermano, ¿cómo vas a aprenderlo? Pasando por la prueba, pasando por la tentación, no hay otra forma. Entonces lo primero que quiero decirte es que el diablo se cree dueño de tentarte, pero no sabe o no quiere saber de que él es un esclavo de Dios y que Dios lo utiliza para propósitos mucho, pero mucho más profundos de lo que él, el diablo, y nosotros nos podemos imaginar. Ahora yo quiero que por otro momentito más tú sigas pensando en qué fuiste tentado. Y pudiéramos también preguntarnos, ¿y en qué tipo de tentación yo he caído más? Y ahí entran todas las tentaciones. Aún los pecados de carácter. Porque nosotros nos imaginamos, voy a ver tentación. Es que mire, hermano, usted va a googlear o va a cualquier buscador y pone la palabra tentación, lo primero que le van a decir es algo referente a lo sexual. Automáticamente. Quizás por ahí aparece un chocolate, ¿viste? Como una tentación, una comida, qué sé yo, ¿viste? Pero si vos ponés tentación, lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos de tentación es en lo sexual. Y ahora vamos a hablar de eso. Pastor, pero mire que hay adolescentes. No sé qué problema. Ellos son más inteligentes de lo que usted se imagina. Entonces quiero explicarles por un momento, mirar, que la primer batalla del Señor fue la tentación. La primera. Claro, después de ser ungido. Porque el Señor, hermano, el diablo se lo quiso llevar como un río. Por eso mataron en Belén a todos los niños menores de 3 años en el tiempo del nacimiento de Jesús, tratando de cortarle la vida. Y hermano, qué increíble, pero Dios le habla a José. En un sueño le aparece un ángel y dice, José, que dale, a Egipto, volá, vamos. Pero él no era el dueño de la casa, Jesús no era el dueño de la casa. En ese momento el dueño de la casa era José. Entonces José era cobertura de Jesús en la niñez. Pero cuando ya Jesús fue ungido y entra al ministerio, hermano, el diablo se le viene y mire cómo lo tienta. Yo quiero que veamos un poquito solamente. Él fue tentado en 3 áreas. Si por ahí hay un vasito de agua, hermano, bien fría, mejor. Si no, igual, recibo lo que venga. La primera tentación del Señor, hermano, fue tentado en todo, dijimos en hebreo,
Pero aquí hay una tentación del cuerpo, hay una tentación del alma y hay una tentación del espíritu. Entonces, cuando leemos en el mismo pasaje de Mateo 4, pero en el verso 3, viene el diablo y lo empieza a tentar con una necesidad que él tenía, hermano, 40 días de ayuno, tenía un hambre. ¿Sabe qué? Se quería comer cualquier cosa el Señor. Es más, lo quería imitar hasta Juan el Bautista. Se quería comer la miel y la langosta. Sí. Y viene el diablo y lo tienta y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A dónde le apuntó el diablo? Al cuerpo, a la necesidad corporal que él tenía de poder comer. Entonces, di que estas piedras se conviertan en pan. Y allí el Señor le responde de una manera muy interesante. Y es, él habla, digamos, le enmarca Jesús al diablo un pasaje que está en Deuteronomio, en el capítulo 8, cuando le dice que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara hambre para que cuando entrara al desierto, oh casualidad, entrara al desierto y en el desierto tuviera hambre, era solo Dios quien le iba a proveer el maná, el pan. Y entonces, ¿qué le responde el Señor al diablo? Aquí. ¿Sino qué? Mire, pero no de toda palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le tapa la boca al diablo. ¿Se quedó tranquilo el diablo? No, el diablo siguió. Y entonces, en segundo lugar, encontramos la tentación en el alma. Gracias, varón. ¿Usted recuerda la situación? Mire, es interesante esto. Algunos dicen que cuando lo lleva al pináculo del templo, en realidad no era la parte más alta del templo, sino, acuérdense que el templo estaba rodeado por muros, pero una parte del muro era la más alta de todas, porque desde allí, digamos, la espalda daba como un despeñadero. Y calculan que más o menos esa altura podía llegar a 117 metros. Entonces, claro, a ver, bueno, ahora se lo voy a explicar en la tercera se lo explico. Es importante que entendamos que cuando la Biblia dice el diablo lo llevó, a ver, ¿usted cree que por casualidad adelante iba el diablo y atrás iba Jesús? ¿Usted se imagina eso? A ver, ¿se imaginan eso? No se distraiga, olvídese. ¿Usted se imagina a Jesús siguiéndolo al diablo? ¿Se lo imagina usted? Claro que no, hermano. Pero allí dice que el diablo lo llevó al pináculo del templo. Ahora, yo quiero que, ¿por qué le voy a decir? Porque la tercera tentación no fue en el pináculo del templo, sino fue en un monte, dice, muy alto. Y entonces los judíos, los rabinos, cuando tú vas a Jerusalén y entras a Jericó, frente a Jericó está el monte que le llaman el monte de la tentación. Pero ese monte de la tentación no tiene más de 300 y algo, no me acuerdo cuánto, pero justo son 300 y algo de metros. No era un monte muy alto, que es donde ellos señalan y dicen, ahí fue donde el Señor fue tentado. Y donde también Israel fue tentado. Porque acuérdense que, bueno, ya vamos a llegar a lo de Israel, cuando entra a destruir a Jericó. Pero enfrente dice que estaba. Ahora, yo quiero que imagínense esto. El diablo lo que hizo fue mostrarle en una forma virtual. Pero no es que lo llevó literalmente hasta el último, allá 117 metros, 116, y llega, y 117, y llegó Jesús y se paró ahí en el templo y empezó a dudar. No. El diablo le mostró. No sé si una cuarta, quinta, sexta dimensión, no sé cómo fue, pero hermano, ¿tú has visto esas películas? Donde en un lugar que parece ser que fuera un vidrio hacen y aparece un mapa, ¿viste? En forma virtual, y vos decís, wow, qué bárbaro, ¿no? Bueno, eso es lo que hizo el diablo.
le tentó en estas áreas. Pero no necesariamente Jesús caminó hasta allá, hasta Jericó, y luego se cruzó hasta el monte, y llegó ahí al monte, y se subió al monte de la tentación, y allí el diablo lo tienta. No lo tome literal. Y entonces cuando lo lleva al pináculo del templo, desde allí le hace ver algunas cosas interesantes, y mire, hermano, qué diablo astuto, lo tienta con la palabra. Porque el Salmo 91 habla justamente de que dice, enviará a Dios los ángeles para cuidarte. Entonces el diablo le dice, a ver, Jesús, tírate que ahí, hermano, los ángeles van a venir. Claro, había tiempo, 117 metros. Tírate que acá no pasa nada. Los ángeles te van a defender. Y entonces Jesús, a ver, ¿alguien tiene el verso 5 ahí a mano? A mano. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien por casualidad lee la Biblia aquí? Ok. A ver, Mateo 5, ahí está, 4:5 digo. Sí, ¿dónde está? Fuerte. Ya está. Sí. Qué bandido el diablo. Le utilizó una palabra de Dios para desviarlo. Ahora es interesante que en la primera tentación y en la segunda, en la tercera ya no, pero en la primera y la segunda dice, si eres hijo de Dios. Si eres hijo. Mire, el diablo sabía perfectamente que él era el hijo de Dios, pero lo quería hacer entrar en duda. Y entonces, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Si eres hijo de Dios, tírate, que él va a mandar a los ángeles. Entonces aquí estaba apuntando el alma a los deseos y experiencias del alma. ¿Qué hace el alma, hermano? El alma es una tipología de las cosas que sentimos. Yo no sé si vos alguna vez te subiste a un lugar muy alto y de allí te tiraste en un parapente, en un avión en picada, qué sé yo, ¿viste? Pero vos te subiste a un lugar muy alto y estableciste en un paracaídas la experiencia de tirarte. Yo no tenía ni idea de tirarme en un paracaídas. Y a mí me tiraron cuando era soldado. Ya sabíamos que teníamos que tirar la soguita, pero en el momento del batatón, hermano, ¡ay, Dios! Te puedo asegurar que el ombligo se te hace más chiquito. Los ojos, hermano, como dos huevos fritos, así se te abren. Es terrible. Iba en un helicóptero, hermano, muy alto, y nos tiraron. Menos mal que largaron dos antes que yo, que me hicieron pensar, pero yo no pensé que me iban a tirar. Y te puedo asegurar, hermano, que cuando vos no te imaginás, pero ¿qué es eso? Es una experiencia. Es una experiencia de sentimiento. El diablo lo que quería decirle, a ver, tírate, disfrutá de esta experiencia. Y ahora vamos a ver cómo tienta el diablo, cómo tienta el dañino ese, que Dios lo reprenda. Y está la tentación del espíritu. En esta tentación es cuando algunos eruditos dicen, ahí está el monte de la tentación, ese es el monte donde al Señor lo tentó el diablo. ¿Viste? Pero bueno, es gente sin espíritu, aunque sean guías turísticos allí en Israel. Ahí dice que lo llevó a un monte muy alto. ¿Y ustedes se acuerdan lo que le mostró? ¿Qué le mostró? Todos los reyes, todo. Ahora, imagínate, hermano, a ver, yo quiero que vos entiendas por qué te estoy diciendo esto. Porque por más que se suba a un monte muy alto, no puede ver todos los reinos de la tierra. ¿Cómo desde Israel, desde ese monte de la tentación, si fuera real esto, cómo es posible que él pueda ver todos los reinos del mundo? Es imposible. Pero el diablo le hizo ver todos los reinos del mundo. Y dice que le hizo ver la gloria de estos. Hermano, cuando tú vas a Roma, cuando incluso lugares de Italia, donde uno puede ver las cosas que se hicieron en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, de las cosas que hizo el Imperio Romano, tú te quedas maravillado.
Dice, y esto lo hizo un hombre. Esto lo hizo la mano del hombre, es increíble. Porque le mostró todos los reinos del mundo. Cuando dice todos, son todos. Y cuando dice la gloria de ellos, era todo el esplendor del... Es imposible que desde ese monte se vea todo. Es más, yo subí a un monte que está cerca de ese lugar, donde ahí se sacrificaron los mismos judíos, y entonces que es el lugar más alto en Israel. Y desde allí tú no puedes divisar, ni siquiera ves bien ahí Egipto, aunque uno puede ver algunos montes, pero no puedes verlo. Por eso le digo, fue virtualmente que el diablo le hizo ver esto, pero lo tentó en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, porque mire lo que le dice, y todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese que era lo que el diablo quería hacer, era pervertir el espíritu humano de Jesús arrodillándose ante, y mire lo que él buscaba, la adoración. El diablo lo que buscó es que Jesús se arrodillara y lo adorara. Nosotros sabemos cómo es la historia. ¿Por qué el diablo le dice a Jesús? Y Jesús no le objeta de que él es el dueño de todo eso. Jesús no se lo objeta porque fue el hombre en el Edén que le dio la autoridad al diablo. Y entonces el diablo, que ahora tiene la autoridad del mundo, por eso es el príncipe de este mundo. Y tiene la autoridad para dar riquezas y para quitar riquezas. Ahora, quiero decirte, el diablo tiene autoridad para dar riquezas. Así que si querés hacer un pacto de sangre con Satanás y ser millonario, te digo, lo podés hacer. Pero sabes a dónde vas a ir. Ni se te ocurra. Yo he conocido personas que lo hicieron. Que hicieron pactos con el diablo de sangre, pinchándose y escribiendo en una hoja y sacando la sangre y escribiendo, entregando el alma a Satanás. Oh. ¿Saben cuántos cantantes famosos, muy famosos, de mucho dinero, tienen pactos con Satanás? Eso es lo que el diablo procura. A Jesús, hermano. Mirá a quién. A Jesús le va a decir, arrodillate, te doy todo esto. A ver, yo pregunto. Si el diablo viene y te dice, ¿querés 3 millones de dólares? Vos automáticamente vas a decir, te reprendo, Satanás, o vas a decir, lo que yo haría con 3 millones de dólares en este país, las cosas que yo podría hacer para bien, arreglaría a mi mamá, a mi papá, primero le daría papeles en este país para que Trump no me los deporte. Tentación del espíritu. Él quiere convertir tu espíritu, no solo tu cuerpo, sino tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en una morada de Satanás. Y lo que nosotros no entendemos que eso puede pasar a través de cuando cedemos a la tentación. Porque no es el problema ser tentados, el problema es ceder a la tentación. Porque Jesús fue tentado en todo, recién lo leímos. Ahora, mire, antes de hablar de la tentación de Israel, gracias, hermano. Antes de hablar de la tentación de Israel, quiero recordarles que hay 3 facetas de cristiano. Y en estas 3 facetas de todo cristiano, es el apóstol Pablo cuando le escribe a su hijo, pero también pastor, que era Timoteo. Y entonces le enseña que hay 3 facetas en la vida del cristiano. Número 1, la faceta del sembrador. Número 2, eso yo lo expliqué hace unos domingos, unos cuantos domingos atrás, porque hace mucho viste que yo no predico. Acá. Y entonces la primera faceta es la faceta del sembrador. La segunda faceta es la faceta del atleta. Y la tercera faceta de lo que hablábamos es la faceta del soldado. El problema de que, digamos, de aquellas personas que recién ingresan al reino del Señor, al caminar en las cosas de Dios, es que no entienden cómo van a ser tentados.
Es decir, no están viendo desde dónde le van a tirar y con qué le van a tirar. Porque recién es un niño en la fe. Entonces está la primera etapa, la etapa de la siembra, donde Dios habla exclusivamente a través de la vida de Pablo, nos habla y nos exhorta a que debemos ser sembradores. El problema es si vos te quedás sembrando, porque la Biblia enseña que el sembrador lo que espera es cosechar el fruto. Entonces yo siembro para cosechar, yo siembro para cosechar, y esa es la primera etapa del cristiano. Nosotros queremos ser bendecidos por Dios. Todos dicen, oh, yo quiero la bendición de Dios. Y si la bendición de Dios es ir a una iglesia, voy a ir a una iglesia. Si la bendición de Dios es diezmar, voy a diezmar. Si la bendición de Dios viene a través de ofrendar, voy a ofrendar. Y entonces empiezan a hacer un montón de cosas que no necesariamente Dios se las pidió. Que no necesariamente Dios se las pidió. ¿Aló? Pero el tema es imposible que coseches si no siembras. Y de acuerdo a la siembra tuya va a ser la cosecha. Entonces hay gente, viste, que no quiere sembrar porque en su corazón hay codicia. Codicia. ¿Saben lo que es codicia? Codicia. Pero fíjense que hablando de Israel, cuando el Señor les dice, estas cosas fueron escritas para que ustedes aprendan. Y la primera, hermano, de la nación de Israel habla de la codicia. Ahora, yo digo, ¿por qué Dios tiene que andar pidiendo diezmo y ofrenda en su palabra? ¿Para qué? Si Dios es dueño de todo, si Él tiene todas las riquezas, ¿para qué? ¿No será acaso que Él está tratando con el corazón del hombre? Porque a Dios no le hace falta nada. Siembra, siembra. Entonces hay gente que se queda en ese concepto de siembra, nunca cosecha. Y cuando cosecha, como dice el libro de Ageo, todo lo que recibe en saco, el saco está roto. Y entonces, porque se olvidó de sembrar. Y de verdad, yo he estado viendo algunas cosas en este último tiempo. Y he visto cómo siembran. ¿Y qué siembran? Porque hay gente que dice, no, eso del diezmo no es de Dios. Ok, vamos a dejar tu postura, pero ni siquiera ofrendás, chabón. Ni siquiera ofrendás. Ah, ¿la ofrenda es bíblica? Bueno, sí, considero, viste, porque están los teólogos, viste, que nunca fueron teólogos, pero son teólogos. Considero que sí, que habría que sí, no está mal ofrendar. Codicia. Te tiene agarrado, hermano, con la codicia. No solo de pan vivirá el hombre, le dijo el Señor al tentador, sino, ay, hermano, qué lindo es escuchar la boca de Dios. Qué alimento tan nutritivo, exquisito, precioso es recibir una palabra que viene del trono, de la boca de Dios. Cómo llena, hermano. ¿Cómo llena? Qué linda que es la palabra que procede de la boca de Dios. Pero bueno, entonces algunos, claro, porque dice que el que siembra está esperando la cosecha. Número 2, el atleta. El atleta es aquel que se abstiene de todo, hermano. Escuchame, un atleta, viste, no se puede comer un lechón, bueno, ¿cómo llaman? Un puerco, y al otro día tiene que correr la maratón. Porque, hermano, ese atleta, viste, 10 pasos y se cae. El atleta, hermano, se abstiene de todo. Entonces hay hermanos en la iglesia que se quedaron en la etapa de siembra, pero hoy, hermano, son unos obesos espirituales. Obesos espirituales que comieron demasiado, pero no lo digirieron. Entonces, viste, conocimiento aquí, ¿para qué? Si no sos capaz de poner paso a paso las cosas pequeñas que tú sabes, no las pones en marcha. Atleta es aquel que se abstiene de todo. Y entonces hay hermanos atletas en la iglesia que de verdad, hermanos, se abstienen de lo que miran, se abstienen de lo que oyen, se abstienen de lo que hablan, se abstienen de contaminar y ser contaminados, se abstienen.
Y Dios nos llama a que pasemos de sembradores a atletas. Pero dice que si vos te quedás como atleta y viene el Señor, hermano, no estás haciendo lo que, porque estás esperando galardón. El atleta que espera un galardón, atleta es aquel que está esperando llegar al tribunal de Cristo y que Dios diga, bueno, a ver, toquen trompeta, que ahí viene Juancito. Y pasa Juancito, ¿viste? Hinchado Juan, sacando pecho. Siento que hay unos pectorales de un hombre aquí en la iglesia. De verdad. No va a ser una mujer, hermano. Y le digo, hermano, y me vuelvo, le digo, hermano, ¿qué pectorales que tenés? Ay, ¿qué tal, hermano? Así que sabe que es cierto. Bueno, hinchado así, pero espiritualmente. Hinchado, ¿viste? Unos pectorales. Un físico bárbaro, atleta. ¿Pero atleta para qué? Porque voy a recibir el galardón. Ah, entonces tu objetivo es llegar al galardón. Entonces te falta para llegar a soldado. Porque soldado es aquel que dice que se agrada de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Hermano, un soldado es aquel que lucha. ¿Luchas? O ya viste, vos te entregué, bueno, ¿qué va a ser? El Señor en su misericordia me va a defender el día que yo llegue al tribunal. Y no luchas con nada. Y Efesios ahí, cuando habla justamente de la lucha, dice, no tenemos lucha. En realidad el original dice, no tenemos solo lucha contra carne y sangre. Es decir, que también hay lucha contra carne y sangre. Porque cuando vos mirás, la mayoría de las versiones dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero en realidad es, no tenemos solo lucha contra sangre y carne. Entonces la cosa varía, porque tenemos lucha contra personas y tenemos lucha contra esas 4 diferentes huestes celestiales con las que tenemos que batallar. Un soldado está en lucha. Te guste o no te guste, creas o no creas, estás en lucha. Es decir, el diablo tiene un montón de estrategias para voltearte. La idea es esperar el momento adecuado. Cuando vos más débil estés, ahí te viene la tentación. Por eso el que te firme, mire que no caiga. Ahora, miramos un poquito la tentación de Israel. Allí en el libro de Josué, en el capítulo 2, dice que Josué, hijo de Nun, de hermano, mire, como yo no prediqué por unos cuantos domingos, hoy le voy a predicar todo. Ya vi las caras de algunos. Tranquila. Tengo todavía para divertirme el miércoles próximo y el otro domingo. Y después los dejo por 15 días. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2, diga conmigo 2 espías. Mire, aquí eran 2, no eran 12. Envió 2 espías. Pero lo interesante, desde Sittim, 2 espías secretamente diciéndole, andad y reconoced la tierra. Y mire eso. Algunas versiones dicen, y en forma especial, mira lo que sucede en Jericó. A ver, ¿por qué será que aquí Josué le dice a los 2 espías que se fijen en toda la tierra de Canaán, pero en forma especial quiero que observen a Jericó? Como que lo más importante, no como que, sino lo más importante de Canaán era Jericó. Y entonces cuando estos 2 espías se van a Canaán, lo primero que hacen también es pasar por Jericó. Y entran a Jericó, a ver. ¿Y a dónde se van a dónde se van de observador? Mire, qué buenos estos muchachos. A la casa de una prostituta. A ver, ¿cómo te imaginas que estaba vestida en aquellos tiempos la prostituta? Faldas muy largas, tul negro, toda tapada hasta por acá, como hoy
las islamitas extremistas que solamente tienen este pedacito todo tapado. ¿Te imaginas la prostituta de aquel tiempo vestida así? No, claro que no. Y usted me va a decir, pastor, ¿usted cómo sabe que yo soy más viejo de lo que vos te imaginás? Anduve por ahí. Pero te puedo asegurar que andaba mostrando eso. Los pectorales, pero femeninos. Para que me entiendan. Y hay gente que se queda. ¿Qué habrá querido decir, no? Mostraba sus senos y trataba indudablemente de negociar con su cuerpo. Ahora, yo quiero que por un momento piensen en estos dos espías. Se fueron a la casa de la ramera. La ramera del pueblo, que todos iba a donde iba, ahí va Rahab, la ramera, ahí va. Y entonces todos la señalaban y estos dos bandidos se fueron a la casa. Como, claro, qué estrategia, hermano. Qué estrategia todos. Aquí vamos a pasar desapercibidos porque ahí entraban, ¿viste? Hombres de todos lados. De paso y no de paso. Hasta sacerdotes. Hola. Hola. Y entonces entraron a la casa de Rahab. Y es increíble, hermano, cuando nosotros agarramos desde Josué capítulo 2 y leemos y vemos todo lo que pasó y cómo Dios escoge una mujer como Rahab para que sea aún de la descendencia del Mesías nuestro, del Señor Jesucristo. Cómo Dios escoge a esa mujer, que era la prostituta del pueblo. Y entonces ellos van allí. Y fíjese que lo primero que Dios le pide a Josué es: Josué, hay que destruir a Jericó. Rahab es tipología de vida sexual. Ahora se lo voy a explicar a eso. Pero quiero que por un momento vea la tentación desde el punto de vista, porque hay varias cosas. Mire, a ver si lo puedo mostrar un poquito para que usted entienda. ¿Qué representa Jericó? Mire, Jericó representa todo esto. La estrategia es con G, pero después lo cambiamos. Ahí también. Yo no le voy a hablar de todo esto porque si no, de verdad, hasta las 3 de la tarde no nos vamos. Pero le voy a hablar de Rahab y le voy a hablar del manto babilónico. Lo que significa esto. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué representa Jericó? La tentación, cuando hablamos de Rahab, la tentación sexual. No solo estos dos, que la miraban a Rahab, porque, ¿viste? Eran hombres, ¿viste? Los que fueron ahí. Sino que Dios le dice a Israel que tiene que conquistar a Jericó. Ahora, todos nos imaginamos que imagínense, pónganse por un momento como Israel. Y Josué sale y le dice a Israel, hoy vamos a ir a dar una vuelta alrededor del muro de Jericó. Y viste, empiezan todos a hablar, ¿viste? Che, loco, ¿qué estrategia tiene este? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Agarraron todos los enseres, los llevaban ellos. ¿Vos sabés lo que es, hermano? ¿Viste? Terminaba el día después de haber dado una vuelta. Bueno, ahora sí, loco, vamos a descansar. Ay, los piecitos como... Porque no había, en aquel tiempo no había Adidas. Ni ¿cómo se llama? ¿Cuál otra? Hay una zapatilla, hermano, que parece que va en las nubes, ¿viste? Qué linda que es. Pero en aquellos tiempos, hermano, un pedazo de suela y hay una piedita con punta para arriba, ¿viste? Y caminar, hermano, toda una vuelta. Ay, llega el otro día, muchachos, tocaban la trompeta. Otra vez, una vuelta. Otra vez. 6 días, hermano. Vaya contando. 6 vueltas. Y el primer día, segundo día, ¿sabés cómo quedás al 6.º día, hermano? Yo me acuerdo cuando la última vez que fui a Israel, este hermano que es mexicano, viviendo allí en Israel, precioso hermano de Dios. Y entonces nos llevó a un lugar, el lugar más alto de Israel, donde
de allí uno podía observar los valles, la montaña, bueno, en fin. Pero imagínate que en carro estábamos a 2 horas de Jerusalén. Es imposible en la distancia ni siquiera ver Jerusalén, imposible. Y uno mira Jerusalén en el mapa, vi una cosita tan chiquitita, ¿viste? Y no tenés una idea de lo que vos podés andar en Israel. Entonces, hermano, cuando llegó al otro día de haber ido a ese lugar, yo ya no, te digo, las piernas no me daban porque era el lugar más alto, había que subir, hermano, caminando. ¿Sabés lo que es subir hasta allá arriba? Al otro día, por más que te digan, vamos a ir al río Jordán, no tenés ganas de caminar, ya viste. Ya no querés salir de la cama. Entonces, acá el pueblo de Israel, hermano, 6 vueltas, 6 días, dando vueltas. Y llega el último día, hermano, el 7º día, Josué es terrible. ¿Viste? Josué que tortura, hermano, a los hermanos. No sé si me entendés. Josué tortura. No sé por qué me quedo trabado ahí. Bueno. Entonces Josué, hermano, los tortura y le dice, ahora van a dar 7 vueltas. 6 más 7, ¿cuánto es? Oh, qué inteligente que son. 13. 6 más 7 es 13. ¿Y 13 qué les enseñé que significaba? Rebelión, ya se olvidaron. 13 significa rebelión. Entonces Dios tenía que tratar con la rebelión de su pueblo. Y para que a través de esta experiencia, ahora había que dar 7 vueltas. Vos te imaginás los viejitos, los niños, las madres llevando a los niños. Y viste, 7 vueltas, hermano. 7 vueltas. Pero ¿saben qué sucede? Que históricamente los muros nunca cayeron ni hacia adelante ni hacia atrás cuando Israel gritó. Todo lo hizo el Señor. Porque no hay detección de piedras que hayan quedado de la destrucción de Jericó, sino lo que hizo fue, se abrió la tierra y se cayeron los muros. Lo que en realidad sucedió es que cuando ellos gritaron, todos gritaron, imagínate, hermano, ya no, algunos ya gritaban de cansado que estaban. 7 vueltas. Y te digo que por favor que caiga. Se abrió la tierra, se cayeron los muros y ahí entró. Pero ahí pasa algo muy interesante. No solo Dios trató con la rebelión de Israel, sino que ahora estaba tratando con la obediencia de Israel, porque allí había, hermano, allí había todo esto que está aquí. Esto, desde aquí, del 2 para abajo. Eso está en el capítulo 6 de Josué en adelante. Entonces Dios le dice, por favor, Israel, no se te ocurra entrar a Jericó y agarrar algo que ya fue anatema, algo que ya ha sido consagrado a otro. No, eso no se te ocurre, porque si no me van a conocer. ¿Viste? Es como cuando Dios te advierte de algo, ¿viste? Y vos no le das bolilla. Entonces después viene la disciplina de Dios. Entonces ahí entramos a protestar. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fuiste desobediente. Porque te mandé un Moisés, te mandé un Aarón y una María que te dijeron, no hagas esto y vos lo hiciste, ¿viste? Hey, bueno, agárrate. Y entonces entra Acán. Y Acán, que era indudablemente tipología de parte del pueblo de Dios, porque pertenecía a la tribu de Judá. Y entonces Acán, hermano, encuentra un manto babilónico. Yo no sé cuál sería el significado para usted de lo que es el manto babilónico, pero le quiero dar un significado muy importante. En realidad, le llaman manto, algunas versiones ponen manto de Sinar. Usted sabe que entre el río Tigris y el río Éufrates fue el lugar donde el hombre pecó por primera vez. Es Irak, Irán hoy en día. Y entonces cuando usted entra al mapa y ve el río Tigris y el río Éufrates, allí vamos a encontrar Sinar. Pero mire qué interesante. Este manto babilónico, o este manto de Sinar, como dicen otras versiones, proviene de Babilonia. Y Babilonia tiene que ver, lo que significa es provincia entre 2 ríos. Provincia entre 2 ríos. Y esto nos habla
de un pecado que generalmente caemos, que es el pecado de la indefinición, los indefinidos. El manto babilónico o manto de Sinar significa provincia entre dos ríos, entre dos caminos, entre dos situaciones. La indefinición de las personas no lo entienden muchos, pero tiene que ver con pecado. Yo no sé si te pasó, a mí me pasó. Estando, viste, en Matamoros, queriendo venirme para acá, me pongo, viste, en una fila. ¿Viste? Y vos ves que la fila está lenta, viste. Entonces está esperando un dormido, viste, de este lado. Y cuando, viste, me mando este. Ah, y se frena esta, che. Y esto empiezan a pasar. Bum, bum, bum. Ah, y viste, ya no aguantas más, viste. Estás esperando un lento y ya le mandás la trompa y le mandás. Y te tocan bocina. Y güey, ¿qué va a hacer? Estoy apurado, viste. Y ya hace tiempo, hermano, que yo dije, no, basta, ya. Me voy a una, porque siempre me pasaba, hermano, que cuando me pasaba al otro lado, empezaba a andar rápido esa, la que me veía, viste. Y en cambio una hora, estaba 2 horas, hermano, ahí en el puente. Pero delante de Dios, hermano, a mí me pasó. Lo he hecho. ¿Eso has hecho, pastor? Sí, eso y otras cosas también. Que ni te imaginas. Que no son buenas. Y no me enorgullezco de eso. Pero el estar indefinido, ¿viste? ¿Acá o allá? ¿Acá o allá? Esa fue la lucha que tuvo Acán en el momento que vio ese manto babilónico. ¿Lo agarro? No lo agarro. ¿Lo agarro? No lo agarro. ¿Lo agarro? Y le venía la voz de lo que había dicho Josué. Cuidado, no agarren nada del anatema. Pero qué bonito que está este manto. Si no lo agarro yo, se lo va a agarrar el que viene atrás mío. Lo agarro. Se definió, pero por algo que no le convenía. Y no solamente eso, sino que dice que había en esa tienda donde se había caído, viste, ya se habían caído los muros, habían entrado Israel a Jericó y encontraron 200, ahí está, mirá, una barra de oro, perdón, y 200 ciclos de plata. Entonces todo esto tiene un significado que quizás antes que venga el Señor te lo pueda explicar. Porque si te lo explico todo hoy, y ni hablar de la codicia, ni hablar de esconder bajo tierra, porque lo que Acán hizo ahí en Jericó fue agarrar el manto babilónico, el lingote de oro, los 200 ciclos de plata, y fue corriendo y lo escondió, lo escarbó, escondió debajo de tierra. Y todo eso tiene un significado espiritual tremendo. Pero quiero quedarme con el lugar de la indefinición. Indefinidos. Hay gente indefinida dentro del pueblo de Dios. Y te agarran una margarita y empiezo. ¿Me caso? No me caso. ¿Me caso? No me caso. ¿Me caso? No me caso. Y justo le queda, ¿viste? No me caso. Y agarra dos, dice, me caso. Entonces al final, ¿para qué preguntar? ¿Para qué anda acortando margarita? Bueno, en Argentina le decimos margarita, no sé cómo le dicen aquí, ¿viste? La rosa también la hace con la rosa, pero se pueden pinchar con la rosa. Me caso, no me caso con un girasol, qué sé yo, ponele, qué sé yo. Y se casan. ¿Voy a la iglesia? No voy a la iglesia. ¿Voy a la iglesia? No voy a la iglesia. Es peor. Voy a esta, voy a aquella. Voy a esta, voy a aquella. Voy a esta, voy a aquella. Entonces, andan caminando así, mira. Les gusta ustedes, ¿no? Sin vergüenza. Es como el que está, viste, entre un pie en un bote y otro pie en un otro bote. Un barco, va. Y entonces, en un momento, estos se abren, viste, y este se hunde, hermano. La indefinición te hunde. No podés ser un indefinido, porque si vos sos un indefinido, nunca vas a sembrar para cosechar en un lugar. Hola. Cuando yo voy de paso a McAllen, tengo que pasar por San Benito. Es una forma de decir. Y si yo pienso solamente en Brownsville, yo voy a edificar en Brownsville, pero no voy a edificar en un lugar donde yo sé que estoy de paso.
La indefinición tiene que ver, hermano, con decisiones que tenemos que tomar. Aquí me voy a quedar, aquí voy a edificar mi vida, aquí voy a edificar mi familia, aquí voy a sembrar porque voy a esperar la cosecha de Dios. Pero me tengo que definir. Entonces Dios desde el cielo hay algo que quiere, es que nos definamos. No poder ser cristiano y andar vistiéndote de Halloween o para Halloween. No podés. Si vos sos cristiano, hermano, por favor. Otro día, hermano, el dichoso Facebook, veo un pastor de aquí de la ciudad con sus hijos abrazando los zapallitos de Halloween. Zapallito de calabaza, eso. Dios mío. No voy a decir el nombre, pero cuando pasás por la iglesia presbiteriana, cuando agarrás, viste, la Boca Chica y pasás, viste, para allá, y pasás el puente sobre este lado, hermano, vendiendo los zapallos para Halloween. Yo digo, yo de verdad que no puede ser, yo estoy tan tonto soy yo, tan lejos de la verdad estoy yo, o son los otros los que están tan lejos de la verdad. Me daban ganas, hermano, de pensar que eso eran pelotas de fútbol, e ir a patearle todos los zapallos eso. Dios sabe que me daban ganas. Dios sabe que... ¿Cómo en una casa de Dios, hermano? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Dios va a poner en tu ciudad casas. Vos de afuera la mirás y decís, esa es casa de Dios, esa es casa de Dios. A mí me da risa cuando Dios le habla a Sardis, a la iglesia de Sardis, y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Oh, nombre de que vives, pero estás muerto. Dice, yo conozco tus obras. Y entonces, bueno, a las 7 iglesias le dice que conoce las obras, a las 7. Yo conozco tus obras, se la dice a las 7. Pero a Sardis le dice, tenés nombre de vivo. Entonces acá hay iglesias que dicen restauración y poder. Pero, perdón, no estoy hablando de la iglesia, pero restauración. ¿Qué es eso? Iglesia restauración. No restauran un alma nunca, hermano. Nunca, nunca. Aposento alto, jamás tienen una reunión de oración. Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Entonces la gente entra a un lugar que piensa que tiene el nombre de Dios, pero hermano, adentro no hay nada de Dios. Hace un ratito hablaba con alguien de una iglesia de Harlingen que solamente predican prosperidad. Y ahí va gente. Y te hablo de una iglesia de Matamoros, de iglesia de Argentina, en todo lado, hermano. Entonces hay gente que no se define por un lugar donde ser alimentado, donde recibir palabra de Dios. Y un domingo va acá, un domingo va allá, un domingo va acá, un domingo me quedo en mi casa. Un domingo nos juntamos y al final, ¿viste? El primer domingo se juntan en el sillón, toda la familia. Al segundo domingo, uno solo queda mirando el video. ¿Te congregaste? No, yo sí, no, nosotros nos congregamos. ¿Dónde te congregaste? Virtualmente. Te tenés que definir. Te tenés que definir. Dejaste de embromar. Te tenés que definir. Y Dios está pidiendo, hermano, gente que se defina. Que lo agarro el manto, que no lo agarro, agarra el manto. A ver si me entendés, hermano. Por favor, que Dios te hable. Que entiendas con... Agarra el manto. Necesitas manto. No te cortes solo, necesitas manto. A ver, necesitas manto, hermano. Necesitas cobertura, necesitas manto, pero no es cualquier manto, no es el manto babilónico. No agarres culturas babilónicas. Hermano, Navidad es una fiesta pagana. ¿Y hasta cuándo? Voy a tener que entrar un día a tu casa y aunque me eche y nunca más vengas acá, te voy a patear el árbol de Navidad. Para que te des cuenta. Por favor, estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Dejate de vivir en el paganismo y en el cristianismo. En el paganismo hay un solo camino. No hay dos. No podés, hermano, seguir indefinido en la vida.
No debes, podés. No debes. Definite. Si sos de acá, hermano, agarra el manto. Si no te gusta, ahí está la puerta. Tómatela, por favor, tómatela. Pero definite, porque a los indecisos el Señor los vomita. Es que, pastor, usted es demasiado radical. ¿Qué me importa que me diga? Que de mí piensa lo que se te dé la gana. A mí no me va a modificar. Te digo, ¿sabes con cuántas personas me he llevado mal en mi vida? ¿Sabes cuántas personas me terminaron odiando? O no queriendo, defraudando. ¿Qué me importa? Ya tengo el cuero duro, hermano, yo. Pero el corazón lo tengo blando, Pero el cuero lo tengo duro. Así que las críticas a mí, viste, ya está. El otro día, hermano, me dijeron de todo ahí en el Facebook. Entré a una página de Univisión. En primer lugar, mirá dónde me metí. A opinar, viste. Y yo decía, ¿me verán, hermano? Hay una hermana en Facebook que justo entró a esa página y me vio. Y la tengo como ¿cómo se dice? Como amigo, ¿viste? Entonces me escribe por privado y dice, pastor, le dieron duro. Y sí, ¿qué va a hacer? Cuesta, ¿viste? Porque cuando vos vas en contra de la corriente, lógicamente, cuesta. Definite. O lo votás a Trump o lo votás a Obama. Definite. Voy a esperar a ver qué hace Trump con las 4 caravanas que vienen. Le voy a pedir un favor, hermano. Entre al muro mío y vea lo último que puse de un tal Luis Elión. Entonces él dice la verdadera razón de las caravanas. Hay estados donde, aquí en Estados Unidos, de los 50 estados, hay estados donde pueden votar los indocumentados. ¿Sabías? No sabías. En Los Ángeles, California, donde Obama ganó todos los votos cuando iba a ser presidente, cuando estaba siendo candidato en la segunda presidencia, donde ganó por voto, y están las ciudades, están las estadísticas, están los nombres, ¿viste? Anda, ¿para qué te voy a decir todo yo ahora, viste? Lo que se está procurando es traer toda esa gente y darles lugar a voto. Hola. Es algo programado para que lo voten otra vez a Obama. Si alguien quiere saber, vaya al muro de Facebook mío y mírelo. Pero te tenés que definir, viejo. Estos días son días fundamentales para los que pueden votar. Tienen que votar. Tienen que votar. Definite. El domingo pasado habló el pastor Salomón, ¿verdad? Y habló también de eso. Somos ciudadanos de esta tierra. Nuestro ojo está puesto en el cielo. Pero yo tengo que estar, hermano, alineado con todos los planes del cielo, no de la tierra. A mí no me importa que la gente opine, piense. Yo quiero... A ver, Señor, ¿vos qué pensás de esto? ¿A quién voto? Señor, a ver, ¿es cierto que...? Claro, hermano, pobrecito, hay gente que viene pero desesperada de Honduras, de gente realmente que te da pena. El otro día escuchaba a una mujer que decía, ay, mi hijo lo único que quiere... Mi hijita, dice, mi hija lo único que quiere ver es la nieve. Yo decía, Dios mío, desde allá, desde Honduras, se viene porque quiere entrar a Estados Unidos para ver la nieve. Vos decís, ay, no. Sí, hay gente así. Lo que vamos a vivir, hermano, lo que nuestros ojos van a ver en este tiempito, quizás semana y media. Abrí los ojos espirituales y empecé a mirar y decirle al Señor que te muestre lo que va a pasar. Y vas a ver si realmente este no es tiempo de interceder por esta nación. Porque como esta nación quiso enderezarse y alinearse a los planes de Dios, hermano, el diablo viene con tentaciones para la nación de Estados Unidos para que vuelva otra vez a torcer y darle la espalda a los planes de Dios. Aquí no se trata de ir detrás de un hombre, hermano. Pero no lo sigo a Trump ni loco.
porque él también es loco. Yo soy loco en otro sentido, pero este es loco. Este me gana. Me saca, pero mucho cuerpo. Es re loco nuestro presidente. Pero es el presidente que Dios puso. Dios puso. Dios puso. Si no me crees, lee Romanos 13. Dios puso. Dios puso. Definición. Termino. Porque todo lo otro, la barra de oro, los 200 ciclos de plata, te lo dejo para que lo vayas estudiando. Estrategia para la tentación. Israel fue tentado, Jesús fue tentado. Estas cosas, dice la palabra en 1 Corintios, fueron escritas para que nosotros entendamos que estamos pasando por aquello que pasó a aquella nación de Israel. Entonces la primera que quiero leerte es Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La primera estrategia para poder erradicar una tentación es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, no podés estar definiéndote, voy a diezmar, no voy a diezmar. Voy a diezmar, hace lo que Dios dice. Pero una cosa te voy a decir. Todo lo que nosotros sembramos tiene consecuencias. Si yo diezmo dando, y si yo doy diezmo o no doy diezmo, eso va a traer una consecuencia. Si no diezmo, va a tener una consecuencia. Si tú diezmas, va a tener una consecuencia. Si tú no ofrendas, vas a tener una consecuencia. Si tú ofrendas, vas a tener una consecuencia. Si yo adoro a Dios, hoy leímos, ahí justamente en el libro de Miqueas, cuando Dios le está hablando, yo di la palabra profética al inicio. Entonces, hermano, o das o no das. Sí, y la pregunta buena sería, ¿por qué no das? Bueno, yo supongo que, bueno, tú supones, ok, vea la escritura, vea la palabra, ¿qué dice la palabra? Porque si es por necesidad, mira, si yo estoy necesitado, urgido, porque tengo que pagar la renta de la propiedad, y digo, tengo estos $2.000, ¿qué hago? O me compro estas cosas o pago la propiedad. Y justo vengo con el dinero a la iglesia, ¿viste? Porque de aquí me iba a pagar la propiedad. Y siento que el Espíritu me dice, dame, no todo, pero dame lo que corresponde. Y yo digo en mi corazón, no, Señor, vos sabés que este dinero es lo único que tengo. Quiero decirte que si te vas sin haber dado lo que Dios te pidió, que Dios, no un hombre, cuidado, que Dios te pidió y no diste, consecuencia. Yo no puedo estar dando porque sí. Ese es el error. Yo no puedo estar dando porque yo tengo que saber la razón de dar. ¿Por qué doy? ¿Para qué doy? ¿Cuánto doy? Eso es algo que lo tienes que tener estipulado. Todo lo que sembrares, eso también segarás. Cuídate. Yo, mire, me gustaría poner algunos nombres, pero el problema es que si pongo nombres, me puedo olvidar de otros. Pero te lo voy a decir de esta forma. Observar en la iglesia quién prospera. Y te voy a decir, esos son fieles. Yo hace 5 años, ¿no? Sí, 5 años acá que abrimos esta iglesia. Y en 5 años he visto gente fiel en su forma de dar. Y yo puedo ver cómo Dios los prospera. Pero hay gente, hermano, que le roba a Dios. Le roba a Dios. Y entonces, ¿sabe qué? Lo que recibe, lo recibe en saco roto. Y Dios dice, probadme
Ay, hermano. Pastor, no tenía otra forma de terminar el mensaje. Yo sé. Es que yo, viste, yo te leo. Por la fe. Entonces, si vos realmente sabés que la provisión tuya viene de Dios, ¿qué haces incumpliendo con Dios? Definite. No sigas ofrendando. No sigas, mira lo que te digo, ni ofrendes ni diezmes. Porque de la forma que lo hagas, ahí va a estar el resultado. Si lo haces para mostrarle al pastor o a la gente que tú estás con el ministerio, por favor no des más. No, pero hermano, te pido por favor, ¿de rodilla querés? Me pongo rodilla. No des más. No se te ocurra poner $1 así en el ofrendero. Te falta definición. Te tenés que definir. Mostrá quién realmente sos. Sé hombre. Sé mujer de Dios. Pero definite. Número 1, fe. La única forma, porque van a ser tentados, hermano, en no dar. Es más, hay una tentación en Facebook, hermano, ofensiva en contra de los ladrones. Es verdad, hay ladrones que piden diezmo y ofrenda por todos lados. Y hay gente manipuladora, y yo lo veo eso y me da asco. Entonces, lógico, se levanta un grupo de gente que pone esas personas, ¿no? Y los denigran. Tienen razón en algún sentido, pero hermano, largan el comentario después. No hay que diezmar, no hay que ofrendar por estos sinvergüenzas, no hay que hacerlo. Pero la Biblia que dice, vos te perdés la bendición, no te la pierdas, pero definite. Número 1, número 2, y termino, obediencia. ¿Cómo se vence una tentación? Número 1, aquellos hermanos, aquellos de Israel, claro que tuvieron fe, dando 13 vueltas en una semana. Pero hermano, vamos a ser sinceros, fueron obedientes. Porque hermano, más allá de que, viste, ninguno se esperaba que los muros iban a caer de esa forma. Nadie se lo esperaba. Dijeron, hay que gritar en la séptima vuelta, al finalizar la séptima vuelta, todos juntos, tenemos que gritar. Y todos, tenemos que gritar. Y yo me imagino algunos, viste, de los judíos, ¿no? Iban mirando el muro, viste, y veían un cara tostada, viste, que de allá arriba del muro le gritaba, ¡anda, idiota! ¡No ves que no pasa nada! Y este judío que iba, viste, ¡ay! Pega la vuelta, viste. Cuando pega la séptima vuelta y vuelve, lo ve al cara ese, ¿viste? Y lo mira y se ve que se viene los muros para abajo. ¡Ah! ¡Hola, baby! el cara tostada ese, hermano, se vino a pique. Yo me supongo que habrá salido con la espada, viste, entrando a ver, buscando la primer cabeza. Pero hermano, ya había pasado. Ya habían ido, viste. Obediencia. La mayoría del pueblo que dio vueltas y dio vueltas no entendía para qué lo hacía. Pero en obediencia a su comandante Josué, lo hicieron. Y fueron bendecidos. ¿Identificaste tu comandante? ¿Sabés quién es, no? ¿Sabés quién es, no? Tu comandante. Obedecelo. Entonces, cuando venga el momento de tentación, si vos le obedeces a él, vas a saber cómo luchar. ¿Viste? Hay gente que dice, yo estoy confundido. Estoy de confundido. Es que vos leías mucho Confucio. Tú estás confundido. Hay muchos confundidos. Pero hermano, a un hombre que lee la palabra de Dios no hay confusión. No sé, hermano, ese la tiene clara, sabe para dónde va, con quién va y a dónde va. Dos cosas. Tenés que tener fe en el momento de ser tentado.
Pero no fe en un ministerio, en una persona, no, fe en Dios. Y número 2, obediencia. Y la tentación, hermano, la tentación va a ser derribada. Yo quiero decirte que cuando el diablo le dijo, a ver, Jesús, te voy a tentar, a ver, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Y te voy a vencer una 4ª vez. ¿Sabe dónde? Allá en el infierno. Allá te espero, le dijo el Señor. Me llama la atención que de este pasaje, el único pasaje, hablando de la tentación, es Lucas, cuando dice Lucas, y el diablo, después de haber sido vencido 3 veces, dice, y el diablo le dejó, dice Lucas, por algún tiempo. Es decir, que lo volvió a tentar. Hermano, si vos estás pensando que entrar al reino de Dios era, viste, color de rosa y que tenés un general, que no, ahí dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Hay tentaciones que el Señor va a permitir en tu vida. Y va a venir el enemigo y va a venir de una forma, de otra, para tentarte. Te van a tentar, eso sí, eso tenés que tenerla clara. Te van a seguir tentando y quizás más. Pero si vos tenés fe en Dios y tenés obediencia, hermano, la tentación tiene un stop. Nos ponemos de pie. Viste que no te prediqué de todo, viste, solamente 2. ¿Están de pie? ¿O están sobre sus pies? Algunos están sobre sus medias. Ahí donde estás, hermano querido, identifica la tentación. Por favor. Identifica tu tentación. Identifica en qué te tienta el diablo. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos un ratito. Es más, pudiéramos comenzar diciendo, ¿te acordás la última tentación que tuviste? Capaz que fue hace un ratito, Identificala. Tenés un momento con el Señor. Tenés ese tiempo con el Señor. Es bueno que leamos un versículo. Ya Josué estaba por morir. Le quedaba muy poco hilo. Y entonces él dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Definite. Es tiempo de definirnos. Yo y mi casa, la tengo muy en claro, serviremos a Jehová. Cerra tus ojos y si estás definido, levanta tu mano derecha al cielo, donde Dios está viendo, y decirle, primero yo, Señor, yo te voy a servir. Y número 2, voy a intentar que mi casa te sirva. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Preciosa sangre se derramó
preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió